Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a hablarles de un proceso muy importante que es el transporte pasivo y sobre uno de sus tipos que es la difusión simple. ¿Qué es el transporte pasivo? ¿Cómo funciona este proceso? Y un ejemplo a continuación vamos a dar. Primero vamos a averiguar o vamos a saber qué es el transporte pasivo. El transporte pasivo es un proceso mediante el cual un ion o una molécula atraviesa la pared celular de una gradiente de concentración o desde una área de alta concentración a una baja de concentración. Por ejemplo, en un vaso preparamos el té. Después de 30 o 15 minutos hay la difusión, en lo cual hay una reacción que se divide en dos áreas. En el vaso de mayor concentración de moléculas se encuentra en el plano del vaso y el menor concentración de moléculas se encuentra encima del vaso, por lo que eso se le llama transporte pasivo. Por otro lado, el transporte pasivo no necesita el consumo de energía, por lo que no necesita la molécula de ATP para poder hacer este proceso. En el transporte pasivo también encontramos los tres tipos que son la difusión simple y la difusión facilitada y por último la osmosis. Pero hoy voy a hablar yo de la difusión simple. La difusión simple es el proceso mediante el cual los solutos se mueven a lo largo de la gradiente de concentración en una solución a través de una membrana semipermeable. Este proceso lleva a cabo mediante los movimientos libre de las moléculas. La difusión simple se produce en sustancias de bajo peso molecular, como el agua, gases disueltos o moléculas liposolubles. La difusión simple no requiere energía. Un ejemplo claro que tenemos sobre esto es el proceso de los pulmones, que cuando respiramos el oxígeno que entra en los pulmones se difunde hacia la sangre y el dióxido de carbono que está en la sangre se difunde hacia los pulmones, así expulsando todo el dióxido de carbono, y todo esto ocurre por la difusión simple. Para concluir que el proceso del transporte pasivo es un proceso muy importante para la vida de las células y las moléculas no usan energía para sus movimientos, por eso se le da el nombre de pasivo. Y la difusión simple permite que sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros, salgan de la célula sin que ésta gaste energía. Buenas tardes, soy Pablo Borges y yo vengo a hablarles sobre los tipos de transporte pasivo a través de la membrana celular. Las células que se mantienen en su integridad o funcionalidad gracias al transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Este transporte puede ser activo, que es el que requiere energía, o puede ser pasivo, en el cual no se requiere energía. El transporte pasivo es esencial para procesos celulares básicos como la respiración, el equilibrio osmótico y la nutrición. Comprender sus mecanismos permite explicar cómo las células intercambian gases o absorben nutrientes y eliminan desechos. Existen tres tipos de transporte pasivo, los cuales son la difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis. En la difusión simple es un tipo de transporte que ocurre directamente a través de la bicapa lipídica.
Estas moléculas deben ser muy pequeñas y sin carga, porque deben ser solubles en grasa para cruzar sin ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono y las hormonas. Es importante y crucial para el intercambio gaseoso en los pulmones y en la respiración. Ahora hablaremos sobre la difusión facilitada. En algunas moléculas, aunque siguen siendo un gradiente de concentración que necesitan ayuda porque son proteínas integrales en la membrana, ya que son demasiado grandes o polares. Este tipo de proteínas forman poros para que los iones pasen rápidamente entre las proteínas. Las proteínas transportadoras, o carrier también conocidas, cambian de forma para transportar las moléculas, como la glucosa o los aminoácidos. Un ejemplo de ellas puede ser el transporte de glucosa en células o musculares, en el paso de los iones en las células nerviosas. Ahora hablemos de la osmosis. Es un tipo especial de difusión pasiva en el que el agua se mueve a través de la membrana semi-impermeable. El agua que desplaza hacia la zona donde hay mayor concentración de solutos y por lo tanto en menor concentración de agua. Es importante para el equilibrio hídrico de la célula y es esencial en los procesos como la turgencia en células vegetales o la regulación del volumen de células en los animales. Bueno, y una pequeña conclusión sobre el tema del transporte pasivo en el mecanismo funcional es que esto permite que las células se mantengan en un equilibrio interno sin gasto de energía a través de la difusión simple y la difusión facilitada y como la osmosis. Las células se pueden absorber a través del oxígeno y pueden ser expulsadas en el dióxido de carbono al captar nutrientes y regular el contenido de agua. En este proceso es esencial para la supervivencia celular y su eficiencia, que depende de la naturaleza.